El consejo financiero inesperado del conserje, que transformó a la CEO multimillonaria Clara, observaba el horizonte desde la ventana de su oficina en el piso 25. Las luces de la ciudad vibrante parpadeaban como estrellas lejanas. A pesar de su posición como CEO de una startup tecnológica valorada en millones, una sensación de opresión la invadía. El eco de las expectativas familiares resonaba en su mente. «Debes triunfar, hija, demostrar que nuestro sacrificio valió la pena», le había dicho su madre, con los ojos llenos de orgullo y miedo. La presión era incesante, como un reloj que nunca se detiene. Mientras el reloj marcaba cada segundo, su corazón latía descontrolado. La presentación del mes se acercaba, un encuentro crucial que definiría el futuro de su empresa. Sus socios, acostumbrados a cortar y trazar líneas en la hoja de balance, desconfiaban de sus ideas más humanistas. Clara sentía que debía demostrar su valía, no solo como líder, sino como hija de inmigrantes que habían entregado sus sueños en sus manos. La lucha interna unía sus miedos, el miedo a fallar, a decepcionar, a perderse a sí misma en el proceso. Mientras se adentraba en el ajetreo del día, su mirada se topó con la de don Manuel, el conserje del edificio. Sus arrugas narraban historias de sacrificio y sabiduría. «¿Cómo le va, señora Clara?», le preguntó con esa sonrisa que iluminaba el vestíbulo. Su presencia era un recordatorio de la humanidad que había olvidado en su búsqueda del éxito. En su andar, don Manuel siempre tenía un consejo sabio, pero Clara lo escuchaba con desdén, atrapada en su mundo brilloso y lleno de resultados inmediatos. En su mente, los números comenzaron a bailar, formando un laberinto de dudas y proyecciones que la atrapaban. La presión financiera se hacía cada vez más palpable, casi física, como un peso en su pecho. «Debo hacer esto bien», pensaba, su mente acelerada entrelazando su ambición y su deseo de ser aceptada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. ¿Estás lista para arriesgarlo todo por lo que realmente importa? La vibración de su teléfono rompió su concentración. Era un mensaje inesperado, de un viejo amigo, y provocó un nudo en su estómago. Clara sintió que la tierra se deshacía bajo sus pies, con cada palabra resonando como un eco de sus miedos más profundos. Le inquietaba la posibilidad de que sus decisiones no fueran solo profesionales, sino personales, conectadas profundamente con su identidad. La presentación se acercaba, y la presión aumentaba, como un cóndor que planea sobre la cima de una montaña. Su mente se dividía entre lo que su familia quería y lo que ella anhelaba. Clara se sentó frente a su computadora, buscando respuestas en líneas de código y gráficos en un mar de incertidumbre, pero lo único que halló fue la misma sensación de aislamiento que la rodeaba. Mientras se preparaba, la influencia de don Manuel comenzaba a gestarse en su mente, como una chispa en la oscuridad. Tal vez el éxito no sea solo un número, pensó, enfrentando un dilema que podría cambiar todo. Con cada respiración, su determinación crecía, pero el miedo seguía acechando. La batalla en su interior entre las expectativas sociales y sus anhelos personales nunca había sido tan intensa. ¿Podría arriesgarlo todo por lo que realmente importaba, aunque eso significara dejar escapar el éxito que tanto había luchado por alcanzar? Clara se tomó un momento para cerrar los ojos y respirar profundamente. Imaginó la presentación en su mente, las luces apagadas, las caras de sus compañeros, las preguntas incisivas que seguramente no se harían esperar. La imagen se distorsionó con todas las inseguridades que acompañaban a su cargo, y la voz de don Manuel resonaba en su cabeza. ¿Qué es lo que realmente te importa, Clara? Al abrir los ojos, sintió una oleada de determinación. La presión no solo provenía de su posición, sino de la narrativa que ella misma había construido. Debo ser la CEO perfecta.
Sin embargo, en esa fracción de segundo entendió que estar en esa cima no significaba nada si no era para ella. La razón detrás de su esfuerzo no podía ser solamente el reconocimiento ni la validación externa, aunque por años se había convencido de que eran indispensables. Fue a su mesa y enumeró en un bloc de notas los aspectos que realmente le apasionaban: la innovación tecnológica, su equipo y el deseo de empatizar con el cliente. Pero, curiosamente, en el camino había perdido de vista lo que verdaderamente la motivaba: el impacto positivo que sus decisiones podían tener en la vida de las personas. Era un sentimiento poco familiar en su vida actual, irónicamente ahogada en métricas de éxito. Mañana es el día, se dijo. Necesitaba entrar al salón de conferencias con un nuevo enfoque. Sin embargo, la incertidumbre la seguía atrapando. ¿Cómo podía cambiar su discurso para que se alineara con su verdadero yo? El temor a ser juzgada por los inversores la molestaba, como una sombra omnipresente. Se dio cuenta de que había priorizado la lógica a expensas de la emoción, el corazón de lo que había deseado hacer desde un inicio. A la noche siguiente, Clara se reunió con su equipo para ensayar. Sus colegas conocían el guión de memoria, pero lo que notó fue que un aire de rutina pesaba sobre ellos. Fueron varias las veces que intentó introducir nuevas ideas, pero la respuesta fue unánime: eso no funcionará en el mercado. La desmotivación se apoderaba de ellos. La sala, y Clara sintió un profundo sentido de responsabilidad. Eran sus sueños que estaban en juego. Entonces reunió el valor necesario y rompió el molde. Necesitamos ser auténticos. Los números no pueden definir todo lo que somos. ¿Qué les apasiona? ¿Cómo podemos involucrar a nuestros usuarios de una manera que resuene en sus vidas? La sala se llenó de murmullos de sorpresa. Parecía que finalmente su equipo era capaz de ver más allá de las métricas. Las ideas comenzaron a fluir, y en ese instante Clara sintió que su liderazgo tomaba una forma nueva, basada en la conexión emocional. Al final del ensayo, Clara se sintió aliviada, por primera vez en semanas. ¿Podía ser realmente ella misma y aún así avanzar hacia el éxito? Mientras la noche caía, el portafolio de proyectos que había soñado comenzaba a tomar forma. La voz de don Manuel la seguía inspirando. Arriesga por lo que amas. Con una renovada perspectiva, se retiró a su hogar sintiendo un ligazón más profundo con su esencia. Pero en su mente, la inquietud seguía latente. ¿Sería suficiente para convencer a sus socios? ¿Estaba lista para defender su visión en un entorno tan crítico? Cuando el reloj marcó las 7 de la mañana del día de la presentación, un mensaje de texto interrumpió su preparación. Era de don Manuel. Recuerda, Clara, a veces el verdadero éxito está en ser fiel a ti misma. Las palabras la cogieron desprevenida. El eco de sus pensamientos se convertía en dudas. ¿Estaba preparada para lo que vendría? A medida que se dirigía a su oficina, mantuvo su mente enfocada en un cambio posible y en lo que podría liberarla de las ataduras que había creado. Lo que sucedió esa mañana podría definir no solo el futuro de su empresa, sino su propio camino. Pero ¿qué pasaría si la aprobación que tanto deseaba se desvaneciera en el intento de seguir su corazón? El momento crucial se acercaba. El ambiente estaba cargado de expectación cuando Clara entró al salón de conferencias. Había decidido dejar atrás el guión rígido que había estado usando y permitir que su voz auténtica emergiera. Sin embargo, a cada paso que daba, la ansiedad le apretaba el pecho. Cuando se sentó frente a la mesa, sus socios la miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Clara tomó una respiración profunda y sintió que su estómago se revolvía. Esta no sería solo una presentación sobre cifras y estadísticas. Era su oportunidad de manifestar su visión, de devolver la razón por la que había decidido liderar. Gracias por estar aquí hoy, comenzó. Estoy aquí no solo como su CEO, sino como alguien que se preocupa profundamente por el futuro de nuestra empresa y por el impacto que puede tener en la vida de nuestros clientes. Las palabras fluyeron naturalmente, pero su voz temblaba ligeramente.
Sin embargo, en lugar de permitir que eso la detuviera, se concentró en la razón detrás de su discurso. Comenzó a hablar sobre los problemas que habían identificado en su sector, pero, más allá de las cifras, comunicó cómo esos problemas afectaban a las personas. Compartió historias de clientes que se habían sentido desatendidos o frustrados con productos que no cumplían sus expectativas. Notó que, poco a poco, los rostros de sus socios comenzaban a mostrar interés genuino. Mientras avanzaba, Clara se detuvo en un punto clave: su equipo. Aumentaba su empoderamiento y la importancia de su voz dentro de la compañía. No podemos continuar sumidos en la rutina, aceptando lo que se nos dice que funcione. Debemos innovar, sí, pero también debemos conectar, ser humanos, y esto comienza aquí, dentro de esta sala. El tono de su voz se intensificó mientras las palabras resonaban, transformándose de una simple presentación comercial a un llamado a la acción. Tal como había hecho en el ensayo, empezó a involucrar a su equipo, invitándolos a compartir sus ideas. Sin embargo, un murmullo de preocupación comenzó a deslizarse por la sala. Uno de sus socios, Jorge, la interrumpió con una mirada crítica. Clara, este enfoque puede no ser viable en el actual clima del mercado. Todo se trata de la competencia y de hacer el trabajo más rentable. La tensión se palpaba. Clara sintió una oleada de adrenalina. Jorge, entiendo tu preocupación, pero te pido que consideremos esto. ¿Qué significa realmente ser rentable? Si seguimos ignorando la voz de nuestros empleados y clientes, no solo fallaremos en nuestros estándares, sino que también perderemos la esencia de lo que somos como empresa. Hubo un silencio repentino. En ese instante se dio cuenta de que las palabras de don Manuel la habían preparado para momentos como estos. Lo que empezaba como una presentación profesional había evolucionado a un debate apasionado, donde se enfrentaba directamente a sus propios miedos y al rechazo que había sentido colmando su trayectoria. Cuando terminó su discurso, la sala se llenó de murmullos. Clara no podía leer completamente las reacciones de sus socios. Algunos parecían intrigados, otros escépticos. Se sentía vulnerable, pero también liberada. Había arriesgado todo por su autenticidad. Al concluir la reunión, cuando todos se tomaban un momento para procesar lo que habían escuchado, un sonido a sus espaldas captó su atención. Era el conserje, que limpiaba distraídamente los residuos del salón. Las palabras de Clara habían resonado en su mente. Buscaba su opinión. «Disculpe», le dijo, «¿qué le pareció?» El conserje sonrió con una sabiduría que parecía ir más allá de su posición. A veces, lo que necesita una empresa no son solo cifras, Clara, sino alguien que escuche el latido de las personas. No temas seguir el camino que te dicta el corazón. Las palabras del conserje, inesperadas y profundas, le dejaron un sentimiento de revelación. A veces, las respuestas a las preguntas más difíciles no venían de las fuentes convencionales. Clara se propuso buscar más allá del círculo conocido, un espacio donde la autenticidad pudiera prosperar. Pero, ¿qué otras lecciones podría aprender de aquellos que a menudo se pasaban por alto? El próximo paso, Clara se perfilaba en un terreno inexplorado. Clara salió del salón de conferencias con una mezcla de emoción y confusión. Las palabras del conserje resonaban en su mente como un eco persistente, desafiando su percepción de lo que significaba liderar. Se sentó en su oficina, rodeada de pantallas y documentos, pero sentía que el verdadero desafío no era la estrategia empresarial, sino la conexión humana que acababa de vislumbrar. Los días siguientes fueron intensos. Clara comenzó a revisar sesiones informativas sobre liderazgo empático y desarrollo personal. Se preguntó, ¿cómo podía integrar su nueva comprensión en el día a día de la empresa? A cada momento dedicaba tiempo a escuchar a sus empleados, incluso a los que tradicionalmente no participaban en las decisiones de alto nivel. El secretismo que antes había rodeado el liderazgo comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, la presión era palpable. En una reunión con su equipo directivo, Clara intentó incorporar el enfoque humano que había descubierto. «Quiero crear un ambiente donde cada voz cuente», dijo, notando tanto resoplidos como asentimientos. «No solo debemos preocuparnos por los números, sino también por las experiencias que creamos». Una vez más emergió la crítica. Jorge, siempre tan factual, la interrumpió.
Clara, el enfoque emocional es buenísimo, pero en un entorno competitivo como el nuestro se requiere pragmatismo. Los inversores no compran sentimientos. A pesar de que la tensión le apretaba el estómago, Clara se sintió decidida a no flaquear. Pero Jorge, replicó, si no creamos un vínculo sólido, los inversores tampoco estarán interesados en apoyar nuestra causa. Es un ciclo, el bienestar de nuestro personal se traduce en innovación, y eso es lo que atraerá la inversión. Esa afirmación resonaba con una verdad que Clara empezaba a entender plenamente. El diálogo se tormentó entre un choque de perspectivas. La resistencia de algunos de sus socios parecía una barrera eterna que Clara debía desmantelar con más que palabras. En una llamada posterior, decidida a desafiar el status quo, se reunió con un mentor de su pasado, don Manuel. Ha llegado el momento de afianzar mi visión, reflexionó antes de la conversación, sintiendo que necesitaba más orientación. Don Manuel, aunque con una sonrisa en su rostro, no la endulzó. La autenticidad es una virtud, Clara, pero recuerda que también debe ser estratégica. No puedes ignorar los aspectos financieros, debes combinar ambos mundos. Esa dualidad resonó en ella y la inquietud se instaló. ¿Cómo equilibrar su deseo de conexión humana con las estrictas realidades del mundo corporativo? La semana siguiente, mientras examinaba datos de tendencias del mercado y realizando encuestas internas, un pensamiento emergió. ¿Estaba verdaderamente lista para poner en práctica lo que predicaba? Había un abismo entre sus aspiraciones y la implementación real. Era el momento de tomar una decisión, permitir que su corazón liderara o seguir el camino marcado por sus socios. La situación la llevó a la sala de descanso, donde el conserje, de nuevo en acción, se cruzó con ella. Clara, impulsiva, preguntó, ¿qué harías tú, conserje, si tu voz tuviera peso? ¿Qué cambiarías? El anciano lo pensó por un momento antes de responder. A veces, las personas solo quieren ser vistas, Clara. Haz que tu gente sienta que su contribución importa. Solo así, no habrá necesidad de defender la rentabilidad. Aquellas palabras eran un contrapeso necesario. Clara se retiró a su oficina, reflexionando sobre el sentido de su labor. El desafío no sería simplemente cambiar el enfoque, sino transformar la cultura corporativa en algo que priorizara la humanidad sobre la ganancia inmediata. Para ello, necesitaba desarrollar un plan que combinara ambas esferas de manera efectiva. Al planear su estrategia, había una pregunta que persistía. ¿Sería capaz de permanecer firme en su visión mientras enfrentaba la resistencia? La respuesta se encontraba no solo en su determinación, sino en descubrir la verdadera fuerza de su liderazgo. Todo se alistaba para que Clara anunciara su enfoque renovado en una próxima reunión estratégica, pero el escepticismo de sus socios aún pesaba. Había llegado el momento de convertir su visión en acción. Aunque se sentía ansiosa, el eco de las palabras del conserje se escuchaba a través de su mente. La transformación de su empresa dependía de su habilidad para dar ese salto de fe. Pero mientras Clara se preparaba, una revelación impactante llegó a su mente. Con cada paso hacia adelante, los desafíos enfrentados prometían cambiar no solo el rumbo de la empresa, sino su propia existencia profesional. ¿Y si todo lo que creía sobre el liderazgo y la rentabilidad estaba a punto de ser transformado? Pensó. En ese instante, Clara supo que su viaje apenas comenzaba. Lo que vendría sería una confrontación entre su visión y el capitalismo descarnado que había conocido. ¿Estaría realmente lista para asumir la responsabilidad total de su camino? La mañana de la reunión llegó rápidamente, y Clara se encontraba en su oficina revisando una y otra vez las notas que había tomado. Con cada pase de vista a los papeles, sentía cómo la inseguridad se apoderaba un poco más de ella. Tenía que presentar su enfoque sobre un liderazgo centrado en el ser humano. Pero más allá de los documentos, estaba la realidad del escepticismo de su equipo directivo que alimentaba sus dudas. A veces, sus pensamientos empezaban a revertir el entusiasmo inicial que había podido construir. Mientras se preparaba, recordó la mirada del conserje, llena de sabiduría y sencillez. Su percepción de liderazgo había comenzado a transformarse, alejándose de una jerarquía rígida hacia un modelo inclusivo. Pero encontrar el equilibrio entre empatía y resultados seguía siendo una batalla interna. ¿Y si me equivoco?, se preguntaba, sintiendo un nudo en el estómago. Sin embargo, su deseo por un cambio profundo la empujaba. Clara sabía que debía avanzar. Así, construyó un enfoque conceptual en su mente,
Un modelo que priorizara el bienestar, pero que también ofreciera métricas concretas de éxito. Este enfoque mixto sería su carta de presentación. Cuando el momento llegó, entró al salón de conferencias con la convicción de quien lleva una carga de cambio. Su equipo, un grupo de rostros familiarmente escépticos, la observaba. Clara se colocó frente a ellos y, antes de hablar, inhaló profundamente, recordando que su voz era su herramienta más poderosa. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, esforzándose por infundir calidez en su tono. «Hoy quiero traer una propuesta que combina el corazón y la lógica, la humanidad y la rentabilidad». Sus palabras, aunque bien intencionadas, fueron recibidas con cierta frialdad. La expresión de Jorge lo decía todo. «Clara, permíteme ser claro», interrumpió. «Esto suena a una vaguedad. ¿Cómo vas a traducir estas ideas en resultados cuantificables? Los inversores están esperando números, no sueños». Zancadas de ansiedad comenzaron a agitar su mente, pero finalmente decidió ofrecer una solución. «He recopilado datos de nuestro personal que indican un alto potencial de innovación si logramos crear un entorno donde se sientan seguros y valorados. Quiero que vean esto no como una distracción de nuestros objetivos financieros, sino como la clave hacia el crecimiento sostenible». En lugar de parecer convencidos, algunos miembros del equipo comenzaban a murmurar en desacuerdo. Clara sabía que podía estar jugándose mucho, y que titubear en ese instante podría debilitar su posición. Fue entonces cuando recordó el consejo de don Manuel, ser estratégica. Decidió adoptar una táctica combinada, presentando avances en ambas áreas, con pasión y resultados. «Aprovecharé su experiencia. Propongo que tengamos talleres en los que cada empleado comparta sus ideas sobre cómo mejorar nuestra oferta. Tomaremos medidas para evaluar el impacto de estos cambios, siempre manteniendo un ojo en nuestras métricas financieras. Quiero que cada uno de ustedes esté involucrado en este proceso, no solo como ejecutivos, sino también como personas», concluyó. Las miradas ahora se cruzaban, y los murmullos hicieron pausa. Quizás esta era la apertura que necesitaban. Clara sentía que había comenzado a ganar terreno, pero aún había frenos internos que atender. Más de uno todavía ponía cara de desconfianza. Sin embargo, sabía que los cambios reales requieren paciencia y perseverancia. Al final de la reunión, Clara recibió una respuesta polite pero cautelosa. «Consideraremos tus propuestas, Clara». Era un pequeño paso hacia adelante, pero bastaba para alimentar su deseo de cambiar. A medida que se retiraba de la sala, un sentimiento de incertidumbre la invadió. Había hecho una propuesta valiente, pero ¿sería suficiente? El desafío que enfrentaba era más que una cuestión empresarial. Su propia identidad como líder estaba en juego. No solo se trataba de transformar la cultura corporativa de la empresa, sino de enfrentarse a sí misma y desafiar sus propios límites. Mientras se sentaba en su oficina, reflexionando sobre su futuro y el de su equipo, un pensamiento inquietante la cruzó. ¿Realmente puedo liderar mediante la vulnerabilidad? Aún quedaba mucho camino por recorrer. La transformación dependía de su capacidad para mantenerse firme ante las adversidades. Las palabras del conserje resonaban en su mente, tales como un mantra. Las voces deben ser escuchadas. Pero el verdadero interrogante se manifestaba cada vez con más claridad. Y sí, al final, el consejo más vital siempre estuvo ahí, justo frente a ella, en el lugar menos esperado. Ahora, en un escenario donde el riesgo se palpaba, Clara se sentía más decidida que nunca a desentrañar el potencial escondido de su equipo. Pero también era consciente de que no toda transformación es cómoda. Se avecinaban conflictos, y cada decisión podría ser tanto un triunfo como una caída. ¿Podría realmente equilibrar el desafío emocional y la dura realidad financiera? La respuesta le aguardaba al dar el siguiente paso. Clara se sentó en su oficina, el peso de la expectativa palpable en el aire. La reunión de ayer había abierto la puerta, pero no era suficiente aún. Todos en la empresa habían escuchado sus ideas, pero la conversación había quedado en un limbo de posibilidades. Su mente se debatía entre la necesidad de acción y la creciente presión que sentía cada vez que pensaba en lo que estaba en juego.
Sabía que las palabras eran insuficientes sin un plan concreto, así que decidió que debía hacer algo más. Fue entonces cuando recordó la primera conversación que tuvo con el conserje, don Manuel. Él había mencionado una vez cómo los problemas más grandes de las empresas suelen ser los silencios que se producen en los rincones más inesperados. A veces basta con escuchar, le había dicho. Esa frase resonó en su mente mientras buscaba el camino a seguir. Clara decidió organizar una serie de reuniones informales con el personal de diferentes áreas. Era un enfoque arriesgado, pero sabía que en la diversidad de opiniones podría hallar la chispa que encendiera el verdadero potencial de su propuesta. ¿Qué mejor manera de comprobar la realidad de su propuesta sobre liderazgo humanista que hablar directamente con aquellos que a menudo eran ignorados? Durante las semanas siguientes, Clara implementó sus talleres. En cada sesión, escuchaba sus historias, aprendía sobre sus aspiraciones y dificultades. Al principio, los empleados mostraban recelo. A menudo cruzaban los brazos y miraban al suelo como si temieran que sus voces pudieran ser desechadas otra vez. Pero Clara persistió. Con cada encuentro creaba un espacio donde la autenticidad podía florecer, y poco a poco las barreras comenzaron a desmoronarse. Fue, sin embargo, una conversación con una joven diseñadora la que la impactó más profundamente. Laura, visiblemente preocupada, compartió su frustración sobre cómo su equipo había sido ignorado en decisiones clave. Con cada palabra, Clara podía ver el destello de potencial que anhelaba expresarse. La clave, pensó, estaba en que el equipo no solo necesitaba ser escuchado, sino que también debían ver reflejadas sus ideas en acciones concretas. Motivada, Clara preparó una reunión con su equipo directivo para presentar las ideas recolectadas. Sin embargo, sabía que necesitaba llegar más allá de lo emocional. Debía llevar sus propuestas a un ámbito científico, donde pudiera presentar datos tangibles y expectativas de rendimiento que sellaran el vínculo entre sus aspiraciones humanistas y la rentabilidad esperada. Mientras se preparaba para esa reunión, notó que había cambiado. Su inseguridad se había vuelto determinación, y su enfoque había cambiado. Inclusión y colaboración, podemos esperar un aumento del 15% en la retención del personal. Esto se traduce en un ahorro significativo en costos de contratación y capacitación, además de que los equipos más satisfechos son más productivos. Este es un ciclo virtuoso que beneficiará cada nivel de la empresa. La chispa de interés comenzó a encenderse en sus colegas. Clara pudo ver cómo los rostros se iluminaban. Aún había escepticismo, pero la puerta se abría. La transformación en su propia actitud se reflejaba en la percepción de los demás. Lo que antes parecía un sueño inalcanzable estaba tomando forma. Mientras el debate progresaba, Clara se sentó de nuevo en el escenario de la escucha. Sus compañeros comenzaban a aportar ideas, discutir detalles, ofreciendo nombres de empresas que habían triunfado implementando modelos similares. Fue entonces cuando recordó las palabras de don Manuel. A veces basta con escuchar. Había hecho más que presentar un plan, había sembrado el comienzo de una conversación genuina. Cuando la reunión llegó a su fin, por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que la energía a su alrededor había cambiado. Había así un nuevo propósito, una especie de chispa colectiva que prometía cambios importantes. Sin embargo, dentro de ella, una pequeña inquietud persistía. Las voces que había escuchado aún necesitaban ser plenamente consideradas en el proceso de implementación, un desafío que requeriría aún más trabajo. A medida que terminaba la reunión, Jorge se acercó a ella, su expresión más abierta que antes. «Fue un buen comienzo, Clara», dijo, «pero ¿estás lista para la presión que esto traerá? El camino será difícil y no todos estarán de acuerdo con tu visión». Clara asintió lentamente, comprendiendo que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Su liderazgo no sería solo una cuestión de ideas, sino de resistencia y capacidad de enfrentar la oposición. Lo que había comenzado como un intento por canalizar las voces del equipo se había convertido en una misión mucho más ambiciosa. Mientras se retiraba esa tarde, una inquietud se posó sobre su corazón. Las decisiones que llegaran a partir de ahora serían críticas y cada paso adelante podría ser una prueba de su compromiso. Clara se detuvo un momento en el pasillo, recordando la mirada de Laura. Había una gran responsabilidad allí,
y no podía defraudar esas esperanzas. El verdadero momento de la prueba estaba a la vuelta de la esquina, y Clara sabía que tendría que desenterrar no solo sus capacidades de liderazgo, sino también su determinación más profunda. Porque al final, el éxito no solo significaría alcanzar metas financieras, sino construir un espacio donde todos tuvieran voz. Al salir del edificio, el aire fresco lo abrazó, rejuveneciéndola con una nueva energía. Clara ya no era solo una ejecutiva tratando de ser escuchada, era una arquitecta de cambios, y su historia estaba a punto de escribirse. Pero en el fondo, una pregunta persistente la acompañaba. ¿Sería capaz de mantenerse firme en su visión mientras otros dudaran y la empujaran hacia el camino contrario? Esa incertidumbre zumbaba en su mente mientras se dirigía a casa, lista para enfrentar la nueva ola de desafíos que se avecinaban. Clara llegó a casa con el cansancio profundo que solo siente quien ha luchado contra corrientes adversas. Sus pensamientos se arremolinaban mientras trataba de descansar, pero el eco de las conversaciones del día persistía, golpeando su mente como olas en la orilla. Había hablado con valentía, pero ahora la realidad del desafío se asentaba en su pecho como una piedra. Mientras estaba sentada en la cocina, un lugar que solía brindar conforto, Clara miró por la ventana, contemplando un cielo que comenzaba a oscurecerse. Necesitaba claridad, aquello que el ruido de oficina no le permitía alcanzar. Cerró los ojos y buscó una fórmula para encontrar la paz en medio de la tormenta. Una paz que ahora sabía que sería crucial para enfrentar el camino que se avecinaba. En ese silencio interno, una idea penetró como un rayo. ¿Cuál era su verdadera motivación? No era solo la necesidad de ser escuchada o la meta de alcanzar un éxito corporativo. Era el anhelo de empoderar a los demás, de crear un ambiente donde todos pudieran prosperar. Esta revelación la impulsó a tomar un nuevo enfoque, uno que integrara su visión humanista con las realidades duras del mundo empresarial. Al día siguiente, Clara se presentó en la oficina decidida a relajar su enfoque. Se sentó con su equipo, dispuesta a demostrar que cada palabra contaba, que cada opinión tenía peso. «Hoy no voy a liderar la conversación», anunció con determinación. «Quiero que todos compartan sus miedos y expectativas sobre el nuevo plan. No solo se trata de mí, se trata de nosotros». Sorpresa y gratitud tintaron el aire. Clara sabía que había tomado un riesgo. Al abrirse así, también se exponía a críticas, pero la valentía de dar espacio a los demás cultivaba un sentido de confianza que necesitaban construir juntos. Mientras escuchaba a sus colegas, Clara rápidamente identificó tendencias e ideas valiosas. A continuación, emergió una fuerte conexión emocional entre el equipo. Al compartir sus experiencias, emergieron historias de fracasos pasados en donde sus voces no habían sido consideradas. Clara supo entonces que estaban a punto de dar nacimiento a algo genuino. Cuando concluyó la sesión, el ambiente era palpable. Clara había logrado reflejar su propia vulnerabilidad, convirtiendo el encuentro en un crisol de ideas donde todos podían verse en el futuro que estaban construyendo. En ese instante, entendió que el liderazgo se trataba tanto de escuchar como de hablar. La intervención de sus compañeros trajo consigo una serie de ideas innovadoras que ella jamás habría considerado. Al integrar esos aportes, comenzaron a forjar un plan aún más sólido que el que Clara había propuesto inicialmente. Cada miembro del equipo sentía que de alguna manera había dejado su huella en el futuro proyecto. Sin embargo, apenas se sentó en su escritorio esa tarde para compilar todas esas nuevas ideas, un mensaje inesperado interrumpió su enfoque. Era una invitación a una reunión de alto nivel con la junta directiva. Clara sintió que el corazón se le aceleraba. No solo debía presentar algo que reflejara su visión, sino también integrar las contribuciones del equipo, un desafío que la haría volar o caer. Consciente de que debía presentar un argumento que fusionara la inversión humanista con el potencial financiero, Clara sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El momento decisivo se acercaba y sabía que requeriría más que promoción, sería un juego de estrategia. Mientras acomodaba sus notas, la idea de conversión la golpeó. Este no era un reto fácil. Había más en juego de lo que intuitivamente había considerado. La verdad la golpeó. Si sus ideas no eran aceptadas, lo que había construido podría derrumbarse.
Con la mente dándole vueltas a esa posibilidad, surgió una inquietante pregunta. ¿Sería ella la única capaz de hacer viable su visión, o había otros en la organización que podrían desafiar su posición? Esa incertidumbre la aturdía y la estimulaba, pues el juego estaba a punto de comenzar. Clara respiró profundamente, preparándose para lo que estaba por venir. ¿Podría realmente mover montañas o se encontraría atrapada en la mediocridad del conformismo? Sin poder apartar esa pregunta, se dio cuenta de que esta batalla apenas comenzaba. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos, y Clara amaneció con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. El eco de las palabras de sus colegas resonaba en su mente. Esto no es solo un plan, es nuestra voz. Esa idea se convertía en un mantra, empujándola hacia la reunión de la junta directiva con un nuevo propósito. Al llegar a la oficina, el ambiente era significativamente diferente. Clara notó que el grupo que había cultivado el día anterior no solo había florecido en ideas, sino que había estrechado lazos que difícilmente se podrían romper. Ahora, cada integrante sabía que estaba invirtiendo un pedazo de sí mismo en el proyecto. Era una fuerza colectivamente potente que latía debajo de su piel. Sin embargo, la frustración emergió cuando encontró un mensaje del director financiero. Había un especial escepticismo en su tono, cuestionando la viabilidad de mezclar valores humanistas con el enfoque financiero. Ese escepticismo susurraba dudas, y Clara se preguntó cómo podría transformar esa hostilidad en curiosidad. Durante la reunión, a pesar de la tensión palpable en la sala, Clara se encontró en un estado de determinación casi zen. Con una presentación que resplandecía con las contribuciones colectivas, comenzó a desglosar no solo los números, sino las emociones que impulsaban la propuesta. No se trata de solo cifras, se trata de construir un legado, afirmaba mientras su voz resonaba con convicción. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la que esperaba. El director financiero no solo cuestionó la presentación, sino que arrojó críticas severas sobre la falta de sustentabilidad a largo plazo del enfoque que proponía. Ante cada ataque, Clara sintió una presión, como si cada palabra que pronunciaba se estuviese midiendo en una balanza de éxito o fracaso. Fracaso. Esa lucha no era solo por defender su idea, era por definir quién era realmente como líder. Tomando aire, se detuvo un momento. Insertó en su discurso un elemento crucial que había estado oculto, esa chispa que sabía podría revertir la situación. Un toque personal. Yo también he sentido miedo, confesó Clara, revelando un fracaso personal que la había llevado a cuestionar sus propias elecciones. En cada etapa de mi carrera he sentido que no encajaba, y esa es la razón por la que quiero dar espacio a las voces. El silencio en la sala era profundo, y las miradas de sus compañeros se intensificaron. Aquel instante marcó un punto de inflexión. Con una mezcla de vulnerabilidad y poder, Clara comenzó a captar la atención del director financiero. Era como si finalmente rompiera la armadura que lo mantenía distante. Los datos que presentó a continuación ya no eran solo cifras frías, eran historias de personas que transformarían sus vidas a través del proyecto. Las miradas en la sala comenzaron a cambiar, la resistencia se transformaba lentamente en contemplación. Sin embargo, una inquietante realidad le acechaba. A medida que Clara cerraba su discurso, podía percibir el peso de los ojos escépticos de otros miembros de la Junta. La expectativa palpable contrastaba con su optimismo reciente. Aun cuando había dado un paso hacia adelante, la incertidumbre sobre la acogida final de su propuesta persiste. Con el corazón en un puño, Clara se retiró de la reunión sintiendo que, aunque había hecho frente a la incertidumbre, todavía quedaban ganchos por desatar. Se dio cuenta de que esta lucha no había terminado, que el respaldo que había cultivado podía evaporarse en un instante si no atrapaba a todos con su visión. Mientras se dirigía a su escritorio, su mente trabajaba en posibles respuestas y estrategias. ¿Podría realmente descifrar la clave para articular su propuesta de un modo que resonara profundamente en todos los miembros de la Junta? Mientras pensaba en esto, un rostro familiar se cruzó en su mente, el conserje de la oficina, quien siempre había estado ahí, pero a menudo ignorado. Algo en sus interacciones con él la había hecho cuestionarse. ¿Quién más tenía algo valioso que contribuir, y cómo podría su visión expandirse más allá de lo evidente? El murmullo de su intuición era claro. Alguien podría tener algo que decir, una perspectiva que podría encender una nueva chispa en su presentación.
Clara sintió un nuevo impulso. Era el momento de redescubrir conexiones insospechadas. Con sus pensamientos en este nuevo camino, la incertidumbre adquirió una forma tangible. ¿Qué le diría al conserje? ¿Podría su respuesta ser el impulso final que necesitaba para transformar su presentación en una declaración contundente? La búsqueda de la voz del conserje había comenzado, y Clara sabía que la respuesta podía cambiarlo todo. Clara despertó con la determinación de un nuevo día. El eco de su presentación anterior resonaba en su mente, así como los rostros expectantes de la junta. Sin embargo, no había tiempo para aferrarse a la incertidumbre. La búsqueda de la verdad, de unas voces a menudo ignoradas, había comenzado. Lo que necesitaba ahora era un enfoque que uniera su visión humanista con la pragmática real del mundo corporativo. Con el corazón palpitando, se dirigió a la planta baja del edificio donde don Manuel, el conserje, solía trabajar. Antes de presentarse a la reunión de alto nivel con la Junta, quería hablar con él nuevamente. Sabía que las experiencias de vida que había acumulado podrían ofrecerle una nueva perspectiva. Al encontrar a don Manuel, la luz del día iluminaba su rostro arrugado, pero lleno de sabiduría. «¿Cómo está, señora Clara?», le preguntó con una sonrisa que parecía anticipar la conversación. «Don Manuel, estoy a punto de enfrentarme a la directiva otra vez. Tengo algo importante que presentar y necesito su sabiduría», comenzó sin rodeos. El conserje asintió con una seriedad respetuosa. «Cuando tienes que llegar a los más altos niveles, recuerda que no solo tratas con cifras, tratas con personas. Cada uno tiene algo que aportar». Esa afirmación resonó profundamente en Clara. Necesitaba escuchar las historias de su equipo, no solo para motivarlos, sino para crear un mensaje que conectara con el corazón humano de la Junta. Con los ojos brillando, Clara preguntó: «¿Hay alguna historia que creas que pueda inspirar mi presentación?». Don Manuel reflexionó por un momento. «A veces, la mejor historia es la que se encuentra en los pequeños eventos diarios. La capacidad de conectar y entender a los demás es la raíz de cualquier verdadero liderazgo», dijo mientras sus ojos se perdían en el horizonte. Inspirada, Clara entendió que su presentación no se trataba de convencer a la Junta a base de números, sino de construir una narrativa en la que cada miembro pudiera verse reflejado. En ese momento, la idea fue como un destello. Lo que podía parecer una cifra sin corazón se transformaría en una historia que vivificara la propuesta. Días después, Clara volvió a la Junta, esta vez con una arista renovada en su discurso. En lugar de comenzar con gráficos y datos, se sentó adelante mirando a sus colegas y explicó: «Hoy quiero hablarles sobre la historia de nuestra gente. Cada uno de ustedes tiene el poder de transformar esta compañía, no solo a través de cifras, sino mediante la pasión y los sueños que nos unen». Mientras relataba las experiencias compartidas en las últimas semanas, Clara enfatizó cómo la inclusión de los empleados no solo mejoraba la moral, sino que podía rendir frutos tangibles. Cuando abordamos el cambio desde el corazón, las personas se vuelven parte de la solución. Un equipo involucrado trae consigo mayor innovación y satisfacción. Esto está respaldado por datos. Las empresas que implementan un liderazgo centrado en el ser humano han reportado mejoras significativas en productividad y retención de talento. El ambiente en la sala comenzó a cambiar, evidenciando la transformación en las expresiones de sus colegas. La reticencia poco a poco se fue disipando. Clara estaba logrando conectar las ideas. Historias de su equipo con la visión de un futuro viable. Jorge, uno de sus críticos más ácidos, finalmente tomó la palabra. «Clara, reconozco el valor de lo que estás diciendo, pero ¿puedes demostrarme que esta transformación vale la pena en términos financieros?». Su tono era desafiante, pero Clara vio en su mirada un destello de curiosidad. Aprovechando la oportunidad, Clara presentó el análisis que había elaborado con el equipo, mostrando la proyección del impacto financiero positivo que podía resultar de su enfoque. Estos gráficos ya no eran solo números fríos, eran símbolos del futuro. Al final de la presentación, sintió que había sembrado una semilla importante. La discusión se tornó animada y constructiva, intercambiando ideas y sumando la voz de cada miembro. Era un momento que, incluso hace algunas semanas, hubiera parecido imposible.
Cuando la reunión concluyó, Clara se sintió invadida por una oleada de satisfacción. Había conseguido no solo presentar su propuesta, sino también crear un espacio donde su equipo sintiera conexión y responsabilidad por los cambios. Don Manuel había estado en lo correcto. La verdadera esencia del liderazgo no se hallaba solo en los números, sino en el poder de escuchar y construir la cultura desde adentro. Días después, en la oficina, Clara recibió una invitación para ser la oradora principal en un evento de liderazgo empresarial. Había sido reconocida por su capacidad de transformar la cultura organizacional dentro de su empresa, amalgamando resultados medibles con humanidad. Era un paso monumental hacia el futuro que había anhelado y había logrado, enfrentando miedos y escudriñando los cimientos que la sostenían. Le había costado, pero Clara había alcanzado un nuevo nivel de confianza y competencia, transformándose en una líder no solo de éxito financiero, sino de auténtico impacto. Cuando miró a su equipo durante ese evento, vio en sus rostros la gratitud y el reconocimiento de haber sido parte de la construcción de esa historia. Era la realización de un sueño que había empezado con un simple deseo de ser escuchada. Ahora, más que una CEO, Clara era un ejemplo de que el verdadero liderazgo se manifiesta en la conexión genuina con las personas, y sabía que esta solo era la primera de muchas historias que estaban por venir. Suscríbanse imprimente a este canal ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de este apoyo.